Es la arquitecta Paula Velasco. Ella es egresada de la Universidad de Chile, 2005. Entre sus trabajos como profesional independiente destaca el concepto para la marca Bestias y el diseño de sus distintos locales y restauración y renovación junto a Alberto Moleto de la Casona de Pirque, propiedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asociada a Cecilia Puga, ha participado en diferentes concursos de arquitectura, tales como la recuperación y puesta en valor del monumento histórico Palacio Pereira, coautora en conjunto con Alberto Moleto, el diseño de infraestructura de uso público del Parque Nacional Cuelat y en la Terminal Internacional de Cruceros de Punta Arena, en conjunto con Patricio Mardones, obteniendo en todos ellos el primer premio, actualmente algunos de los cuales ya están en construcción. En paralelo a su práctica profesional, desde 2012 se desempeña como docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, siendo parte del equipo docente del tercer semestre. También ha dirigido proyectos de títulos y realizado taller en el Magíster de Arquitectura. Un fuerte aplauso, por favor, para la arquitecta Paula Velasco. Perdón, ¿está cortada la imagen? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que me imagino el esfuerzo enorme que es para el Colegio de Arquitectos de Mendoza de poder montar este encuentro y desde ahí me parece una iniciativa totalmente valorable. No importa. Sí, como explicaban, yo y la mayoría de los proyectos que voy a mostrar acá son en asociación a Cecilia Puga, con quien hemos trabajado de manera asociada desde el año asociada en proyectos específicos a partir del año 2019, y desde 2018 decidimos unar la fuerza y armamos una oficina en conjunto. Yo le he puesto a la presentación memoria constructiva porque el llamado nos invitaba a pensar qué es lo que era lo esencial de la arquitectura o a explorar cuál era como la producción o el proceso proyectual de cada uno. En ese sentido, lo esencial para mí en la arquitectura tiene que ver con lo que se deja más que con lo que se hace. Nosotros trabajamos con una metodología en la oficina que también la ocupamos en nuestro taller de la Escuela de Arquitectura, que tiene que ver también con la construcción de una memoria visual. Una memoria visual es una metodología de trabajo interna de la oficina que se basa en la construcción de esta suerte de atlas que echa mano a la vasta producción arquitectónica. Esta memoria visual corre en paralelo al proceso de génesis del proyecto y nos permite visibilizar lo que a veces las palabras no son suficientes o certeras para describir una idea. También la idea de memoria como memoria constructiva. No solamente nos enfrentamos a la idea de no solamente proyectar un edificio o forma, nos gusta pensar que no trabajamos directamente con la forma per se, sino que buscamos estrategias constructivas y o materiales para darle cuerpo al proyecto. De esta forma, la construcción la vemos como que no desaparece en el tiempo. Por mucho maquillaje que se utilice, siempre estará presente. Y desde ahí, entonces, nos interesa que se representen en nuestras obras la realidad que son, su realidad constructiva, su realidad material, y eso es de alguna manera lo que tratamos de hacer. Les vamos a presentar 4 proyectos, quizá eventualmente un poco rápido, proyectos que voy a leer extractos de las memorias de manera de poder dar cuenta qué es lo que era lo esencial en cada uno de esos proyectos. Proyectos que son todos concursos. Cuando uno hace un concurso tiene que ser como súper radical y claro en la idea, y desde ahí, más que ahondar en lo que cada proyecto específico, como toda la complejidad del proyecto, voy a presentarlos muy rápidos, como tratando de dar una idea de la primera idea, la idea que de alguna manera gatilla el proyecto. ¿Cómo pasa? El primero es un proyecto para el JAP. No todos estos proyectos son proyectos ganadores, siempre hay acierto y desacierto, pero todos van acumulando, siendo parte de esta memoria que vamos construyendo y son cúmulo para otros proyectos.
Este proyecto hablaba de la idea de un teatrini, como la descripción que hace Alcio Rossi, donde dice que los teatrini eran estructuras simples y temporales. El teatro temporal era tan largo como un amor de verano, tan largo como una temporada fiebrada e incierta, y para el otoño ya era destruido. Un teatrino era el lugar donde los eventos se desarrollaban como parte de la vida, pero también donde los eventos teatrales, durante el verano, durante las vacaciones, eran signos de vida. Esto es una cita de Aldo Rossi de Autobiografía Científica. Perdón. Bueno, el teatro, como idea, imagen y construcción, nos entregaba una imagen, un imaginario conocido y difuso a la vez. En estos diversos eventos y situaciones de carácter temporal son puestos en juego en el contexto de un campo delimitado y al mismo tiempo abierto. En este marco de ambigüedad, tanto formal como programática, es la idea del teatro o de la teatrini, como hablaba Rossi, el que elegimos para pensar la construcción de este pabellón de verano en el Parque Araucano. Los espectáculos teatrales, itinerantes de verano, las manifestaciones callejeras, esporádicas y espontáneas y los shows de títeres para niños son entendidos como los eventos públicos variados y amplios que construyen los signos de vida, que esperábamos poder dar cabida dentro de esta idea de teatro temporal. Para dar forma a este propósito, el proyecto toma una serie de elementos y componentes imaginarios, constructivos y programáticos y los dispone indistintamente a lo largo del sitio propuesto, intentando abarcar la totalidad de él, y al mismo tiempo difuminando y disolviendo los límites entre lo que se entiende comúnmente como un escenario y público, acercando su carácter más bien hacia un campo de juego. A la manera de las escenografías de Popova, estas piezas y partes conforman una unidad compleja que opera en base a la simultaneidad y la alternancia entre sus distintos elementos, permitiendo de esta manera la gran amplitud de situaciones que esta especie de teatro invitaba a realizar. ¿Ponemos el video? On my right, in front of the trees, at a point in the middle of the row, stood a kind of red theatre, like a gigantic Punch and Judy show. El siguiente proyecto, que imagino que la imagen ya va a salir, confiamos acá, es el diseño de la infraestructura del Parque Queulat. Es un parque nacional en la Patagonia de Chile, es una zona de áreas protegidas. El proyecto fue una licitación pública que ya está en desarrollo y esperamos poder construir. El llamado era a abordar la construcción y el diseño de infraestructura para una área natural protegida y por ende lo más importante para un poco esta suerte de licitación o concurso público fue definir criterios de cómo abordar la intervención de infraestructura en un contexto de patrimonio natural. Y desde ahí se establecieron dos principales criterios, un criterio de reversibilidad y un criterio de replicabilidad. Reversibilidad en el sentido de que todas aquellas estructuras que se
construyeran dentro del parque, a la larga pudieran ser desmontadas y sin modificar o modificando en lo más mínimo la topografía, los cauces de agua, las especies vegetales. Por eso algunas de las decisiones de levantarse del suelo, de despegarse, de manera de proteger todo de lo mayor posible aquellos corredores ecológicos. Y la replicabilidad y la eficiencia constructiva tienen que ver porque esto está muy al sur de Chile y el parque tiene mucha infraestructura, no es un sinnúmero de pequeñas infraestructuras dispersas en este gran parque que la gente local o la gente que lo administra luego tendría que o repararla o construir otros de estas suertes de infraestructura. Entonces nos parecía importante diseñar un sistema prefabricado que permitiera luego a nuestro mandante poder crecer, replicar o generar nuevas estructuras. De esta forma, el pabellón, el proyecto lo que establece es una suerte de crujía única de 6 metros a un agua, que es la que va a construir toda la infraestructura. Nos permitía esta estructura de un agua hacer una serie de asociaciones y poder configurar distintas tipologías y plantas para los centros de visitantes, para las casas de los guardaparques, para los miradores, etcétera, etcétera. Entonces son estas estructuras, estas grandes cubiertas de madera que sobre una estructura de acero prefabricada que se lleva y se monta, construirían el total de las infraestructuras. Nos parecía también importante que estas estructuras no se pusieran como, teníamos la idea como de las estructuras como mineras que vienen y son brillantes y poco conscientes con el medio ambiente. Entonces creíamos que debían ser lo suficientemente abstractas y de alguna manera o cromáticamente, materialmente, fundirse con su entorno. Entonces la mayoría de las configuraciones se cierran hacia el exterior, generando patios más abiertos y con mayores grados de transparencia que hablan de la vida interna, en este caso de los centros de visitantes. O sea, son estas grandes placas de acero cortén que vienen de alguna manera a formar parte como del paisaje. Estos son imágenes de los centros de visitantes, distintas configuraciones. El parque tiene distintos accesos, cada uno de ellos tiene estos centros más otra infraestructura. Y bueno, otra de las variaciones de este sistema que eran los miradores. El tercer proyecto es el Terminal Internacional de Punta Arenas. En octubre del año 2016, la empresa portuaria austral llamó un concurso internacional de arquitectura para el proyecto de la nueva Terminal Internacional de Pasajeros del puerto de Magallanes en Punta Arenas. El concurso, y así lo veíamos nosotros, promovía una actitud de apertura que, rediseñando el uso del recinto portuario del Muelle Prat, reconocería la histórica vocación marítima de la ciudad y el enorme potencial de Punta Arenas como umbral de rutas australes, haciendo una apuesta visionaria sobre una inversión en el terminal de pasajeros y su entorno, pudiendo beneficiar cultural, social y económicamente la ciudad completa. Leímos la construcción de un nuevo terminal de pasajeros en el recinto del puerto como una oportunidad para repensar estos vínculos entre la ciudad y sus bordes costeros. A escala urbana, el principal objetivo de nuestro proyecto era poder abrir y enriquecer las relaciones que la ciudad tenía con el mar y el recinto portuario. Por eso se propone, el proyecto tenía 2 fases, una parte urbana y otra parte que era la construcción del propio terminal. A nivel urbana se propone como reestructurar una serie de manzanas, creando una suerte como de plataforma única que permitiera reconocer en el recorrido de la Plaza de Armas hacia el puerto una serie de edificios históricos que formaban parte de este trayecto. Apostábamos a que la operación urbana fuera capaz de detonar un proceso de rehabilitación del suelo portuario y de su fachada marítima, transformándolo en un espacio de permanencia, paseo y recreación, que hoy día no existe. Este nuevo espacio público del recinto portuario sirve como un emplazamiento para el edificio del terminal, que se levanta
junto al rompeolas. El terminal es interesante porque funciona solamente 4 o 5 meses al año, entonces desde ahí había que pensar el carácter de este edificio. Nos pareció que ese era un dato clave, que este edificio que funcionaba 4 o 5 meses al año debía convertirse en algo más. Punta Arenas es una ciudad con un clima muy adverso, mucho viento y con el único lugar como cerrado, cubierto, climatizado es el mall. Entonces entendimos esto como una suerte de gran techo o plaza pública, cerrada, protegida, climatizada. Y yo creo que ahí esa fue la clave del proyecto. Lo pensamos como una planta libre, abierta, que pudiese recibir cualquier función cuando estaba como no en la época de crucero. Entendíamos también la capacidad de este edificio de transformarse en un emblema, en una puerta de entrada, en la conexión con las investigaciones antárticas, y veíamos en él que debía tener un fuerte carácter memorable, que fuera recordado. Esta es un poco la planta, que es una planta libre prácticamente. Todo lo que ahí se ve dibujado como en café es de utilería, todo eso se remueve y esta planta puede recibir la Feria de los Libros, la Feria del Automóvil. Y en función de esto se diseña una estructura que es una suerte de mega estereométrica, tensada en sus bordes, una planta de 50 por 50, con una estructura que evoca a las embarcaciones, a los mástiles, a los veleros, sin absolutamente ni un apoyo en toda la planta, dejándola libre, flexible y económicamente súper rentable. Y bueno, el cielo, esta suerte de cielo colgante, un fieltro rojo que cubre la estructura y que tiñe el área de este gran salón urbano, a la vez es el espacio que sería el espacio de uso ciudadano y la puerta de entrada a la ciudad, vinculado a la memoria productiva de Punta Arenas y a su tradición ovejera. El manto de fieltro prensado, amable y envolvente, posibilita un espacio acústicamente controlado, construye una nueva imagen para la fachada marítima de la ciudad y recibe a los viajeros que embarcan o desembarcan en el puerto, una experiencia memorable. Lamentablemente este proyecto fue congelado, el gerente del terminal cambió y no tenía esta visión, ¿no? Porque los buenos proyectos normalmente son porque hay los que llaman son visionarios y tienen una visión de no solamente del proyecto específico y del espacio privado, sino también del espacio público. Esperemos que algún día se retome. Este tercer proyecto es un proyecto que desarrollamos este año, que es el Plan Maestro, era un concurso que salimos segundo para el edificio corporativo del Campus Arauco. La convocatoria al concurso y los términos en que esta fue planteada parecían un punto de inflexión en cuanto a las posibilidades que Chile, a través de una de sus empresas líderes del rubro, tuviese la voluntad y el coraje de liderar procesos de innovación en construcción en madera, buscando inscribir a nuestro país en dinámicas globales de innovación en relación a la madera. Asumimos el desafío y no tomamos en serio la oportunidad que la invitación del concurso planteaba. Descartamos todos los sistemas constructivos presentes desde hace tiempo en el mercado, tanto nacional como internacional, porque nos pareció que trabajar desde ahí solo habría confirmado que Chile, en términos de tecnología para la construcción en madera, no tenía capacidad real de producir un conocimiento ni de innovar. Nos enfocamos en desarrollar un sistema que fuese industrializable, prefabricable, de rápido montaje y replicable. Al mismo tiempo debía ser eficiente. Un módulo tridimensional que al montarse resolviese todos los requerimientos de espacio, piso, espacio técnico, sin tener que recurrir a revestimientos ni capas de terminación, y que al mismo tiempo hiciese de este un espacio memorable y único. En paralelo, queríamos a la suma de estos módulos montados, que el edificio puede ser capaz de construir una pieza monolítica de gran envergadura y que requiriese mínimos apoyos y por ende menos material. Teníamos la idea de que la construcción en madera requería de un exceso como de material. Por eso acudimos al sistema de post-tensado y traspasamos las tecnologías del post-tensado en hormigón a la madera. Creíamos que este sistema también podía ser utilizado
tanto en ámbitos institucionales como industriales, lo que abría nuevas oportunidades de negocio para la industria de la madera. Para darle viabilidad a la propuesta y certeza al mandante, por supuesto, trabajamos con ingenieros de la escuela de la ETH en Suiza, con el doctor Joseph Schwartz, quien en su práctica profesional y docente ha liderado procesos de investigación en construcción de madera con sistemas postensados y que ha trabajado con connotados arquitectos como Peter Zumthor, Christian Querés, entre otros. A partir de esta construcción entre arquitectura, ingeniería y construcción, la propuesta se afinó, se chequeó y se consolidó en un proyecto que asumió verdaderamente el desafío planteado por el concurso. Este sistema que nos permitía generar grandes luces de 16 metros nos entregaba una planta hiperflexible, una planta libre que a través de la atomización de los núcleos podíamos organizar cualquiera sea el programa que éste requiriese. Bueno, esas son algunas de las imágenes de estos interiores y de alguna manera es perceptible esta idea que un único sistema constructivo nos entregaba una suerte de interior terminado, acogedor, memorable. El sistema, si bien tiene estas bóvedas, esa era como la resolución más sofisticada que puede tener, que era la que nosotros creíamos más adecuada para la empresa Arauco, pero también podría simplificarse y sintetizarse en un sistema de aguas. El edificio tiene incorporado todos los sistemas de climatización pasiva, teniendo doble fachada, y a través de estas bóvedas circulaban todos los sistemas, los chaftis de clima y electricidad. De alguna manera, el proyecto planteaba la oportunidad para Arauco de transformarse en un único referente, no por la sobreactuación formal, sino por la inteligencia en el uso de su materia prima. El plan maestro, que también era parte del proyecto, no el detonador de nuestro proyecto, pero es un requerimiento importante a considerar, apostó por generar continuidades controladas entre el espacio público y las riberas del río y las laderas del Cerro Caracol, haciendo de este campo una pieza más de un conjunto de iniciativas vinculadas al mejoramiento del espacio público y a la continuidad de los recorridos urbanos en la ciudad de Concepción. Y el último proyecto es el Palacio Pereira, es un proyecto que llevamos trabajando en él desde el año 2011, es un proyecto que está en construcción y que esperamos que sea inaugurado a fines o principios del año que viene. El proyecto apuesta a una postura para Santiago bastante radical en cuanto al tema de la restauración y que la describe muy bien esta cita, voy a leer una traducción. Una iglesia del siglo XI podría agregarse o modificarse en los siglos XII, XIII, XIV, XV y XVI, incluso el XVII y el XVIII, pero cada cambio, cualquiera sea la historia que destruyó, dejó la historia en la brecha y estuvo vivo con los espíritus de lo hecho en medio de su diseño. El resultado de todo esto fue a menudo un edificio en el que los numerosos cambios, suficientemente severos y visibles, fueron su propio contraste, interesantes y instructivos, y de ninguna manera podían inducir error. Este es un texto del Manifiesto de la Sociedad para la Protección de los Edificios Antiguos de William Morris. Hoy día, en Santiago se pueden encontrar varios edificios en situación de abandono, en situación de ruina. Santiago nunca fue una ciudad como de un pasado de grandeza, ni riqueza o poder. Nuestra ciudad fue construida en adobe y en madera. Y también la idea de palacio eran una suerte de ilusión. El basalto y las piedras eran casi únicamente ocupadas para construir fachadas. En este contexto, el Palacio Pereira ocupó un lugar especial en la memoria colectiva de la ciudad de Santiago. Era un resto misterioso y abandonado que encarnaba la imagen de una ciudad que estaba encaminada con un destino pero que nunca se completó, que hablaba de un tejido urbano denso y continuo, que comprendía iglesias, teatros, grandes mansiones urbanas, pórticos, torres y cúpulas.
El abandono es habitual, como les decía. La actitud chilena hacia el pasado y el patrimonio es compleja y ambivalente. Los terremotos cobran su precio. Reconstruimos cada tanto nuestras ciudades. Y esto ha generado una situación como de desplazamiento, de abandono y de decadencia, donde las grandes aristocracias siempre se están trasladando. En este caso, los dueños de esta casa se trasladan a los suburbios, a las ciudades jardines, y dejan abandonados estos edificios. En el momento el proyecto fue construido por el arquitecto Lucien Hennaut, que es un arquitecto francés, que llega a Chile para construir la República de Chile de alguna manera. Un arquitecto traído por el gobierno para trabajar en la Universidad de Chile y en la Casa del Congreso. Era un arquitecto como encarnado de construir esta nueva imagen de este país que se estaba formando. Y por ende tiene pocas viviendas, pero una de estas viviendas es el Palacio Pereira, que es una obra, es una casa, una residencia de un señor como de la alta aristocracia, ¿ya? Que es don Luis Pereira, que fue en algún minuto senador de la República. En el momento de su finalización, en 1874, se estaban construyendo varios edificios públicos y el Palacio Pereira, entonces, desde ahí puede ser visto como un registro histórico de este proyecto como republicano, o también como una estructura destrozada en la ciudad histórica, abandonada por la clase alta. El edificio sirvió como residencia urbana del senador Pereira hasta los años 1930. Este es un retrato familiar donde él posa junto a sus amigos en la Sala Lila a fines del siglo XIX. Después que la familia Pereira abandona el edificio para mudarse a los nuevos suburbios de la nueva ciudad de Jardín en el extremo oriente de la ciudad de Santiago, el palacio albergó oficina, una galería comercial y durante más tiempo un internado público para niñas. A fines de los 60 y poco después de ser declarado monumento nacional, el edificio entró en una fase de deterioro y abandono que significó una falta total de mantenimiento y diferentes niveles de daño, tanto estructurales como de su ornamento. Se transformó, por supuesto, en una amenaza para el mercado local, que apenas regulada fue comprado por... Estas imágenes que vemos son el proyecto previo a nuestro proyecto. Este proyecto fue aprobado por el Consejo de Monumentos junto a otro en el centro de Santiago y ante una gran presión, principalmente del municipio, el Estado decide, le revoca el permiso y decide comprar este edificio. El Estado ve en él una oportunidad de alguna manera de establecer un punto de quiebre en el cómo en Chile y en Santiago se ha operado con el patrimonio, y lo compra para albergar las oficinas del nuevo Ministerio de la Cultura, específicamente la sede del patrimonio. Este un poco es el estado del edificio que nosotros encontramos. El edificio está en el centro histórico, en la calle Huérfano, está su fachada principal, y cuando comenzaron las obras y durante el proyecto nosotros solicitamos realizar una serie de muestras que nos permitieran entender el cómo había sido construido, cuáles eran sus capas, qué materiales, qué metodologías se habían ocupado. La postura con que nosotros enfrentamos el concurso era que todo lo que había llegado a nuestros tiempos se mantendría, y por ende eso significaba hacer una suerte como de arqueología, de entender todas aquellas capas, porque si bien habían llegado hasta ahora, había que consolidarlas y permitirles que se quedaran 100 años más. Esto es parte de la documentación fotográfica del progreso de restauración que hemos ido realizando. Y hemos entendido este proceso como un edificio que, al transformarse en un emblema, cada paso en el que damos y cada capa que hemos ido estudiando, la hemos ido documentando de manera de poder formar un antecedente importante para otros proyectos de esta envergadura.
lo que parece como este edificio como que es precario desde la perspectiva del palacio, porque lo que uno cree que son grandes oficios son más bien piezas prefabricadas que se superponen y se pegan, piezas de yeso. La albañilería solamente tiene este fin de venir a recibir estas piezas de yeso que van armando la fachada. Estos son algunos de los procesos de restauración que se han llevado. Se decapó la fachada con bisturí de centímetro a centímetro, se eliminaron todas las pinturas artificiales hasta llegar a estos colores que son los que vemos hoy día, que son los colores originales. Nosotros no queríamos especular, no queríamos proponer un color, sino queríamos entender y llegar a la capa más antigua. Pero la intervención no apunta tampoco a obtener un producto final o una superficie continua, todo lo contrario, se estabilizó lo que queda y el resto será testimonio de las partes faltantes. Hoy día, bueno, es parte de la estructura avanzada. Este edificio verde, negro, se ha transformado en un edificio con una paleta cromática importante, muy vibrante y realmente una recuperación de mucho trabajo. Esta fachada urbana que nosotros veíamos que era como propio de los trampolines, de los palacios, que eran las fachadas de los patios principales, esta casa tiene una particularidad, tiene un recinto interior que es el crucero o una galería en cruz que tiene el mismo tratamiento de esta fachada. Este espacio, que como lo pueden ver aquí, albergó un poco la vida como urbana y pública de esta familia. Aquí se sacaron los retratos familiares, era un lugar lleno de plantas, con mucha vida. Esta es una foto de doña Carolina Íñiguez, la mujer, la mater de esta familia. Por ende, el proyecto reconocía esta pieza además como un edificio en transición entre dos épocas, el traspaso de esta colonia a esta república, como una pieza clave que Eno la había entendido como una pieza urbana, que tenía el mismo tratamiento de la fachada. Y esto es la planta de lo que nosotros recibimos, todo el resto ya se había caído. Y por tanto, el proyecto nuevo lo que hace es incorporar y abrir dos circulaciones perimetrales de manera de permitir que este espacio, este patio, esta calle urbana interior siga teniendo esta connotación y que no se transformara en la circulación cotidiana de todos los funcionarios del edificio, y sino más bien se transformara como una idea como de patio verde y que pudiese funcionar independientemente al edificio y a su funcionamiento, a su programa, que son principalmente oficinas. El mismo trabajo que se hizo con la fachada, nosotros en Chile hay muy poca experiencia en respecto al patrimonio, y también esta idea de no restituir todo y no tener una superficie continua y no y no reconstruir de alguna forma, requería como de un estudio de ingeniería reversa para ver muy bien cómo conciliábamos los que quedaba y cómo reincorporábamos no se trataba de dejar el ladrillo siempre a la vista, sino de reincorporar con un estuco, pero sin incorporar el ornamento. Entonces, hay mucho trabajo como de poder entender cuáles son estas capas, qué es lo que soporta esta albañilería, que es de alguna manera todo lo que esta elite quería hacer. Algunos de procesos de decapamiento fueron bastante como choqueantes, porque esta es, por ejemplo, parte de este muro que estaba expuesto por el otro lado, se desmoronó entero, entonces se dejaron todas sus piezas como de puzzle para después volver a levantarla. Estaba totalmente soplado. Esta era la condición del palacio cuando empezaron la obra, en una situación como de ruina, pero bastante sublime y atractiva. Estos son estudios exhaustivos de esto. Hoy día están más o menos, estas son las situaciones en que se encuentra, toda su superficie han sido incorporada, se han restaurado las que quedaron, se han incorporado los pisos, así como el proyecto, como esta idea de entender caso a caso de lo que había.
había otras oportunidades dentro del edificio que tenía que ver con todos aquellos lugares que habían sido completamente despojados y que nos mostraban también la albañilería, nos mostraban el sistema constructivo de hace 100 años. Entonces vimos en ello la oportunidad de dejar alguno de estos espacios, y mantenerlos como otra capa más en la historia, como poder incorporar el momento en que el edificio es una ruina. Así como incorporaremos todas sus capas, nos parecía importante que también quedara dentro de este proyecto nuevo la idea de este momento de ruina que el edificio fue. En Chile no existe norma para la albañilería simple y por ende cualquier edificio de albañilería que es solo ladrillo, que tiene muros de 70 centímetros, hay que encamisarlo, hay que hacerle como un edificio dentro de otro edificio de hormigón. Nosotros nos parecía que eso de alguna manera desvanecía toda la propuesta de entender el edificio no como una fachada, sino como un objeto, como una tecnología constructiva de la época de la que nosotros debíamos dar cuenta, solo constructiva, adornamentos, o sea, toda un poco la complejidad que el edificio contaba. Entonces solicitamos y lo logramos al Estado que se utilizara la norma italiana para este edificio, que también tiene sismo, y nos permitieron únicamente volver a reconstruir los diafragmas que habían sido, un poco la gente se había robado los pisos, las vigas de roble y todo, y eso era lo que había hecho el mayor daño en la estructura de ladrillo. Entonces construimos sobre los envigados originales un diafragma de 7 centímetros de hormigón, y con eso, y además de eso, todos los vanos, absolutamente todos los vanos, se les incorporó un refuerzo metálico, que era donde, después de algunas simulaciones que se hicieron, donde se veían que estaban las mayores fisuras. Y esas dos fueron las operaciones de reestructuración y de consolidación estructural más importantes. Y bueno, eran estos espacios que de alguna manera contarían esta otra parte de la historia de este edificio. Estas son parte de las imágenes del proyecto y de su desarrollo, y esto ya es casi terminado dentro de estos lugares que nos permitían entender cómo la tecnología y la memoria de la época, porque el resto estaba lleno de ornamentos, nosotros introducimos una pieza nueva, mucho más, por decirlo, elegante o chistosa o libre, que permitiera también incorporar las tecnologías nuevas de la época. Estoy casi. Algunas de las imágenes del crucero, y otro de los temas importantes era el piso, que se transformara el piso. Debía ser, cuando nosotros llegamos, el piso era de tierra, era totalmente de tierra, lo cual abría una condición distinta a lo que normalmente había sido el palacio, que era con un piso decorado, con mármoles, con dibujos. Por eso el proyecto propone una superficie continua, que trae como esta nueva posición de la ruina que abre, de repente se me pasan una imagen así, y que abre como una situación de campo y unifica de alguna manera todos los recintos. Otro tema eran los cielos eran acontecidos con bóvedas, con un montón de decoraciones, y en muchos de ellos nosotros incorporamos siempre de manera contemporánea la importancia de estos cielos, y en estos casos se introducen unas serigrafías de William Morris, se hacen unos cielos abovedados y se trabajan estos cielos con textura, aludiendo a lo que debiesen haber sido estos cielos de esta época, pero con tecnología y con imágenes más contemporáneas. Y por último está el edificio nuevo, que viene como a llenar el vacío y a construir la tipología y el volumen de lo que fue la casa, pero de una manera contemporánea y autónoma. El edificio, esto era lo que había al fondo del terreno, esa era la situación de este edificio, y nosotros proponemos llenar ese vacío y construir un nuevo patio, que era de alguna forma el patio que alguna vez esta casa tuvo, pero ya de manera tridimensional. Para esto construimos una estructura que siempre la pensamos como una suerte de estructura de soporte, simbólicamente como una suerte de andamio, que viene como a soportar simbólicamente, porque estructuralmente no se topan, al edificio nuevo. Una estructura transparente, modulada por el edificio nuevo,
Estos pilares son pilares de hormigón de 25 centímetros, porosos, que siempre permitieran reconocer el edificio nuevo desde cualquier área donde se recorriese, y que de alguna manera vienen a dialogar con la preexistencia y a ponerla como en cuestión. Esta era la imagen que ocupábamos, esta imagen simbólica de este gran techo que protege un templo mientras es restaurado. Estas son algunas imágenes ya de la construcción de este patio transparente, de la biblioteca. Y bueno, esa es una de las imágenes, los dejo aquí con unas imágenes del concurso, y que es prácticamente lo que hoy día ya está construido, y es un poco la idea de la construcción de esta memoria constructiva, donde lo que nosotros incorporamos también define una memoria, también respeta una estructura, reconoce una estructura, nunca quiere como volverla a un momento en la historia, sino que reconoce todas las capas de historia que este edificio tiene, y de manera contemporánea, con tecnologías contemporáneas, con formas contemporáneas, construye su área faltante. Muchas gracias. Bueno, y como siempre, la distinción para la arquitecta Paula Velasco, que no se corte el aplauso. Por favor, un aplauso grande para ello. Entrega vicepresidente del Colegio de Arquitectos, Daniel Peralta. Bueno, eso significaba hacer una suerte como de arqueología, de entender todas aquellas capas, porque si bien habían llegado hasta ahora, había que consolidarlas y permitirles que se quedaran 100 años más. Esto es parte de la documentación fotográfica del progreso de restauración que hemos ido realizando. Y hemos entendido este proceso como un edificio que, al transformarse en un emblema, cada paso en el que damos y cada capa que hemos ido estudiando, la hemos ido documentando de manera de poder formar un antecedente importante para otros proyectos de esta envergadura. Lo que parece como este edificio como que es precario desde la perspectiva del palacio, porque lo que uno cree que son grandes oficios son más bien piezas prefabricadas que se superponen y se pegan, piezas de yeso. La albañilería solamente tiene este fin de venir a recibir estas piezas de yeso que van armando la fachada. Estos son algunos de los procesos de restauración que se han llevado. Se decapó la fachada con bisturí de centímetro a centímetro, se eliminaron todas las pinturas artificiales hasta llegar a estos colores que son los que vemos hoy día, que son los colores originales. Nosotros no queríamos especular, no queríamos proponer un color, sino queríamos entender y llegar a la capa más antigua. Pero la intervención no apunta tampoco a obtener un producto final o una superficie continua, todo lo contrario, se estabilizó lo que queda y el resto será testimonio de las partes faltantes. Hoy día, bueno, es parte de la estructura avanzada. Este edificio verde, negro, se ha transformado en un edificio con una paleta cromática importante, muy vibrante y realmente una recuperación de mucho trabajo. Esta fachada urbana que nosotros veíamos que era como propio de los trampolines, de los palacios, que eran las fachadas de los patios principales, esta casa tiene una particularidad, tiene un recinto interior que es el crucero o una galería en cruz que tiene el mismo tratamiento de esta fachada. Este espacio, que como lo pueden ver aquí, albergó un poco la vida como urbana y pública de esta familia. Aquí se sacaron los retratos familiares, era un lugar lleno de plantas, con mucha vida. Esta es una foto de doña Carolina Íñiguez, la mujer, la mater de esta familia. Por ende, el proyecto reconocía esta pieza
como además como un edificio en transición entre dos épocas, el traspaso de esta colonia a esta república, como una pieza clave que Eno la había entendido como una pieza urbana, que tenía el mismo tratamiento de la fachada. Y esto es la planta de lo que nosotros recibimos, todo el resto ya se había caído. Y por tanto, el proyecto nuevo lo que hace es incorporar y abrir dos circulaciones perimetrales de manera de permitir que este espacio, este patio, esta calle urbana interior siga teniendo esta connotación y que no se transformara en la circulación cotidiana de todos los funcionarios del edificio, y sino más bien se transformara como una idea como de patio verde y que pudiese funcionar independientemente al edificio y a su funcionamiento, a su programa, que son principalmente oficinas. El mismo trabajo que se hizo con la fachada, nosotros en Chile hay muy poca experiencia en respecto al patrimonio, y también esta idea de no restituir todo y no tener una superficie continua y no y no reconstruir de alguna forma, requería como de un estudio de ingeniería reversa para ver muy bien cómo conciliábamos los que quedaba y cómo reincorporábamos no se trataba de dejar el ladrillo siempre a la vista, sino de reincorporar con un estuco, pero sin incorporar el ornamento. Entonces, hay mucho trabajo como de poder entender cuáles son estas capas, qué es lo que soporta esta albañilería, que es de alguna manera todo lo que esta elite quería hacer. Algunos de procesos de decapamiento fueron bastante como choqueantes, porque esta es, por ejemplo, parte de este muro que estaba expuesto por el otro lado, se demoró entero, entonces se dejaron todas sus piezas como de puzzle para después volver a levantarla. Estaba totalmente soplado. Esta era la condición del palacio cuando empezaron la obra, en una situación como de ruina, pero bastante sublime y atractiva. Estos son estudios exhaustivos de esto. Hoy día están más o menos, estas son las situaciones en que se encuentra, toda su superficie han sido incorporada, se han restaurado las que quedaron, se han incorporado los pisos. Así como el proyecto, como esta idea de entender caso a caso de lo que había otras oportunidades dentro del edificio que tenía que ver con todos aquellos lugares que habían sido completamente despojados y que nos mostraban también la albañilería, nos mostraban el sistema constructivo de hace 100 años. Entonces vimos en ello la oportunidad de dejar alguno de estos espacios, y mantenerlos como otra capa más en la historia, como poder incorporar el momento en que el edificio es una ruina. Así como incorporaremos todas sus capas, nos parecía importante que también quedara dentro de este proyecto nuevo la idea de este momento de ruina que el edificio fue. En Chile no existe norma para la albañilería simple y por ende cualquier edificio de albañilería que es solo ladrillo, que tiene muros de 70 centímetros, hay que encamisarlo, hay que hacerle como un edificio dentro de otro edificio de hormigón. Nosotros nos parecía que eso de alguna manera desvanecía toda la propuesta de entender el edificio no como una fachada, sino como un objeto, como una tecnología constructiva de la época de la que nosotros debíamos dar cuenta, solo constructiva, de ornamentos, o sea, toda un poco la complejidad que el edificio contaba. Entonces solicitamos y lo logramos al Estado que se utilizara la norma italiana para este edificio, que también tiene sismo, y nos permitieron únicamente volver a reconstruir los diafragmas que habían sido, un poco la gente se había robado los pisos, las vigas de roble y todo, y eso era lo que había hecho el mayor daño en la estructura de ladrillo. Entonces construimos sobre los envigados originales un diafragma de 7 centímetros de hormigón, y con eso, y además de eso, todos los vanos, absolutamente todos los vanos, se les incorporó un refuerzo metálico, que era donde, después de algunas simulaciones que se hicieron, donde se veían que estaban las mayores fisuras. Y esas dos fueron las operaciones de reestructuración y de consolidación estructural más importantes. Y bueno, eran estos espacios que de alguna manera contarían esta otra parte de la historia de este edificio.
Estas son parte de las imágenes del proyecto y de su desarrollo, y esto ya es casi terminado dentro de estos lugares que nos permitían entender cómo la tecnología y la memoria de la época, porque el resto estaba lleno de ornamentos. Nosotros introducimos una pieza nueva, mucho más, por decirlo, elegante o chistosa o libre, que permitiera también incorporar las tecnologías nuevas de la época. Estoy casi. Algunas de las imágenes del crucero, y otro de los temas importantes era el piso, que se transformara el piso. Debía ser, cuando nosotros llegamos, el piso era de tierra, era totalmente de tierra, lo cual abría una condición distinta a lo que normalmente había sido el palacio, que era con un piso decorado, con mármoles, con dibujos. Por eso el proyecto propone una superficie continua, que trae como esta nueva posición de la ruina que abre, de repente se me pasan una imagen así, y que abre como una situación de campo y unifica de alguna manera todos los recintos. Otro tema eran los cielos eran acontecidos con bóvedas, con un montón de decoraciones, y en muchos de ellos nosotros incorporamos siempre de manera contemporánea la importancia de estos cielos, y en estos casos se introducen unas serigrafías de William Morris, se hacen unos cielos abovedados y se trabajan estos cielos con textura, aludiendo a lo que debiesen haber sido estos cielos de esta época, pero con tecnología y con imágenes más contemporáneas. Y por último está el edificio nuevo, que viene como a llenar el vacío y a construir la tipología y el volumen de lo que fue la casa, pero de una manera contemporánea y autónoma. El edificio, esto era lo que había al fondo del terreno, esa era la situación de este edificio, y nosotros proponemos llenar ese vacío y construir un nuevo patio, que era de alguna forma el patio que alguna vez esta casa tuvo, pero ya de manera tridimensional. Para esto construimos una estructura que siempre la pensamos como una suerte de estructura de soporte, simbólicamente como una suerte de andamio, que viene como a soportar simbólicamente, porque estructuralmente no se topan, al edificio nuevo. Una estructura transparente, modulada por el edificio nuevo. Estos pilares son pilares de hormigón de 25 centímetros, porosos, que siempre permitieran reconocer el edificio nuevo desde cualquier área donde se recorriese, y que de alguna manera vienen a dialogar con la preexistencia y a ponerla como en cuestión. Esta era la imagen que ocupábamos, esta imagen simbólica de este gran techo que protege un templo mientras es restaurado. Estas son algunas imágenes ya de la construcción de este patio transparente, de la biblioteca. Y bueno, esa es una de las imágenes, los dejo aquí con unas imágenes del concurso, y que es prácticamente lo que hoy día ya está construido, y es un poco la idea de la construcción de esta memoria constructiva, donde lo que nosotros incorporamos también define una memoria, también respeta una estructura, reconoce una estructura. Nunca quiere como volverla a un momento en la historia, sino que reconoce todas las capas de historia que este edificio tiene, y de manera contemporánea, con tecnologías contemporáneas, con formas contemporáneas, construye su área faltante. Muchas gracias. Bueno, y como siempre, la distinción para la arquitecta Paula Velasco, que no se corte el aplauso. Por favor, un aplauso grande para ello. Entrega vicepresidente del Colegio de Arquitectos, Daniel Peralta.